Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. En los próximos minutos, los integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregarán oficialmente al presidente Gabriel Boric el informe con los acuerdos al que llegó la instancia. Claro, la cita es a las 8 de esta mañana y La Moneda instó a no adelantarse a la presentación de este documento. Y esto es en medio de los cuestionamientos de la UDI y de los republicanos, los que han descartado dar su apoyo a este informe, a diferencia de lo planteado por comisionados de ese mismo sector político. Vamos a revisar lo que ha sido esta previa con Daniela Ruiz-Tagle, que está en La Moneda. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Claro, ya comienzan a llegar los comisionados de esta instancia, también invitados que son parte del Congreso. Por ejemplo, ya llegó el presidente del Senado, Manuel José Osandón, también llegó el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, también llegaron presidentes de partidos políticos, así como también, lo decíamos, los comisionados. Lo cierto es que tras casi 22 meses de funcionamiento, hoy llegó el día, esta jornada ya los próximos minutos en el Salón Montbaras, acá en el Palacio de La Moneda. El presidente Gabriel Boric va a recibir el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento con las propuestas que buscan solucionar el conflicto en la macrozona sur. Ahora bien, sabemos que hasta ayer, al menos cuando ya incluso los comisionados estaban viajando acá a la región metropolitana, todavía no tenían acceso al documento final. La antesala de este hito tiene como telón de fondo el desmarque de parte de la oposición a propósito de los reparos emanados desde el sector respecto a lo que se ha conocido mediante trascendidos sobre la propuesta, sobre el contenido de este documento. Lo anterior a contrapelo del respaldo de los comisionados representantes del sector que fueron parte de la instancia, como por ejemplo la senadora, ahora independiente, ex republicana, Carmen Gloria Aravena, quien recordemos, y a propósito de, por el hecho de entregar su firma a este documento, ella debió renunciar a ese partido. Y también está el copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, quien representa a Chile Vamos y quien ha defendido públicamente el trabajo realizado. El enfrentamiento entre los comisionados de la oposición con su respectivo sector no es nuevo. Inició con el reproche que emanó desde el Partido Republicano. También se encuentra dentro de esta polémica el gesto que entrega, lo decíamos, la senadora Carmen Gloria Aravena y que fue de hecho reconocido el día de ayer por parte del gobierno. La vocera subrogante Aysén Echeverry decía: la historia la va a reconocer. Bueno, a esto se suma la defensa del copresidente de la comisión, Alfredo Moreno, quien ya se encuentra acá en el Palacio de la Moneda. Dice que la propuesta de octubrista no tiene nada, ni se menciona la plurinacionalidad, no hay un sistema judicial diferencial y no hay autonomía territorial, señala él. Todo esto apuntando y respondiendo a las críticas de sectores del Partido Republicano que han señalado que esta propuesta es octubrista. Eso lo dijo incluso la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y también el comisionado Sebastián Navellán, que fue el que no dio la unanimidad para que finalmente este informe fuese aprobado por todos los comisionados. Que ocurre acá en el marco de esta propuesta es que se propone reemplazar el sistema actual gestionado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, con una agencia de reparación que coordine procesos más estructurados, incluyendo opciones como entrega de terrenos, financiamiento para proyectos o compensación económica. Las restricciones, sin embargo, están fijadas como límites al crecimiento familiar, evaluación a los 4 años y genera dudas también sobre su implementación y efectividad para cerrar el proceso, punto en el que la derecha dice acá es el punto para argumentar su rechazo a la iniciativa. Al respecto se refirió el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sumó críticas a lo anterior. Él indica que el acuerdo no cierra el conflicto territorial y que por lo tanto se hace difícil apoyar la propuesta.
El acuerdo al que se llegó no es suficiente. Lamentablemente, el acuerdo no implica un cierre definitivo de este conflicto y puede mantenerlo en el tiempo abierto si es que en el plazo de 6 meses la cantidad de tierras que se ofrece no alcanza para cubrir las demandas de las comunidades mapuche. Y por lo tanto, este es un acuerdo que en principio no podemos apoyar. En el Partido Republicano, otro de los detractores del texto acusan que la propuesta afectaría a la soberanía nacional, abriría también paso, dicen ellos, a la autogobernanza en territorios indígenas, similar a lo que fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre del año 2022. La secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, enfatizó en que la preocupación de la colectividad tiene que ver con medidas que irían en contra de la igualdad ante la ley y también la sostenibilidad financiera. Partido Republicano, como ha participado en cada una de las instancias que hemos sido convocados por el gobierno a participar, pero a medida que esto fue avanzando y tanto la directiva nacional en conjunto con la comisión política decide, cierto, rechazar esta propuesta porque se alejaba de principios tan básicos como la igualdad ante la ley, como el cuidar, cierto, las finanzas públicas. En este marco, entre los comisionados que votaron a favor del informe, defienden el trabajo realizado, la tesis que han planteado para explicar las críticas es aludir a la discusión electoral, tildando lo anterior como un elemento que dificulta esta conversación. El senador de la Democracia Cristiana y copresidente de la comisión, estamos hablando de Francisco Buenchumilla, pidió a los críticos esperar a conocer el contenido del informe para entrar al debate de fondo. En tanto, también conversamos con la senadora y comisionada Carmen Gloria Aravena, quien fue la senadora que renunció al Partido Republicano para firmar y entregar su apoyo a este informe. Ella lamentó la postura tomada por su sector, acusó que los reparos no están acompañados de alternativas que aborden el problema. Cuando se trata de una cuestión tan importante para la situación de conflicto que se vive en el sur, se tenga la responsabilidad para hacer críticas fundadas. Partiendo primero por leer el informe, creo que sería bueno por prudencia. Muchos ya han rechazado sin leerlo, con un análisis bastante difícil de comprender para alguien que es de la Araucanía, bastante desesperanzada y poco motivada, la verdad, por la respuesta de mi sector. En La Moneda apelan a evitar confrontaciones, mantener un tono más bien conciliador al respecto y también buscan disminuir la posibilidad de abrir un flanco que podría afectar la implementación de las propuestas en el Congreso Nacional, considerando además que este año es electoral. El día de ayer se le preguntaba a la vocera subrogante Aysén Echeverry cómo observaban el futuro de este informe que será entregado al presidente, que el presidente después tiene que ingresar proyectos al Congreso para que estos puedan ser aprobados, y ella desdramatizaba, decía, bueno, todos los años de este gobierno han sido electorales, pero lo cierto es que acá ella llama a evitar la caricatura ante los cuestionamientos que tildan este texto de octubrista. Es importante no adelantarse al contenido del informe y lo que vale es la capacidad de conversar y de construir acuerdos. El poner etiquetas o caricaturizar algunas de estas discusiones creo que es injusto con el trabajo que se hizo. El abogado y ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar, también planteó que es esencial esperar el contenido del informe, apelando por medidas con visión de Estado. Lo más relevante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento será la solidez de sus propuestas, y eso es algo que aún no se conoce públicamente, por lo que se espera que tengan una visión de Estado, que sean técnicamente correctas y que estén alejadas de toda ideología, pensando siempre en el bien de las familias mapuches y no mapuches de la macrozona sur. Estamos atentos acá en el Palacio de la Moneda, ya siguen llegando invitados. Hace pocos segundos llegó la diputada del Partido Socialista Emilia Nullado, quien es comisionada también, y llegó el ministro de Hacienda Mario Marcel. Son varios los ministros que van a participar de esta ceremonia de ingreso del informe, entre ellos el ministro del Interior Álvaro Elizalde, el ministro de Hacienda, entre otras autoridades. Ahora bien, hay una duda, ¿no es cierto?, que tiene relación con, efectivamente, los lineamientos de este informe, las conclusiones a las que llegó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que si bien no son unánimes, van a cumplir con el objetivo de
contribuir a la paz en la macrozona sur, en las regiones de la Araucanía, el Biobío, los ríos y los lagos. Lo cierto es que eso está por verse, pero hasta ahora las reacciones, al menos de sectores de los pueblos originarios, de sectores mapuche, han ya mostrado disconformidad al respecto. Por ejemplo, hemos conocido que Héctor Yaitul, desde el penal del Biobío, quien es líder de la CAM, aseguró que la Comisión para la Paz es una farsa. Vamos a ver qué es lo que responden esta jornada los comisionados respecto a ello, porque finalmente también a ellos se le está hablando, ¿no es cierto? Acá lo que se busca es disminuir los hechos violentos en la macrozona sur y entregar una propuesta a mediano largo plazo. Vamos a ver si es que esto finalmente va a tener algún tipo de resultado. Katy Tomás. Mira, una de las dudas que hay acá, y yo creo que es una duda que cruza cualquier negociación y es un asunto cultural, es que las comunidades son muchísimas. Incluso no hay un número específico, porque yo cada vez que leo cuántas comunidades son, las cifras varían. 1.000, 1.200, que 700 y tantas, pero muchísimas. Y en general, el pueblo mapuche, por razones culturales, por razones de identidad, algunos dicen que por su propia libertad, nunca han elegido un representante, uno solo, que hable en representación de todos. No hay un presidente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O un cacique que sea único. Y eso dificulta muchísimo un acuerdo, porque es obvio que muchos van a quedar fuera del acuerdo. Y yo diría que es obvio, y no estoy hablando de personas violentas, ni mucho menos, pero es obvio que muchas personas, muchas comunidades, no están representadas por este acuerdo. Por razones culturales, no estoy hablando más allá de eso. Y lo segundo es que parece evidente que este acuerdo podría no llegar a poner término a todas las reivindicaciones. ¿En virtud de qué va a poner término? ¿Quién va a decir este es el final y va a hacer sentido a todos? No sé si esto se ha conversado, si este es un tema, porque si no es así sería una etapa más dentro del conflicto y no el final del conflicto. ¿Se ha conversado esto en La Moneda o no? Dicen que es un acuerdo histórico, que marca un precedente, pero lo cierto es que, Katy, Tomás, no hay acceso todavía al informe final. Sí, ni siquiera los comisionados tienen acceso a ese documento. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido conocer? Es lo que nos han contado los comisionados, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá se habla de adquisición de tierras que establece un amplio monto, se habla de este banco de tierras, pero el detalle se va a conocer recién hoy día. O sea, es un tema que se ha llevado con mucho hermetismo, precisamente para evitar trascendido, pero lo que más ha generado son trascendidos, y eso también ha generado mucho más conflicto al respecto. Yo creo que cuando se conozcan los puntos no va a ser muy distinto a lo que ya conocemos, y que eso finalmente se va a ver en el Congreso Nacional, que finalmente va a tener que dirimir con los proyectos que ingrese el presidente de la República, pero si no hay consenso, no hay unanimidad en lo que fue la Comisión para la Paz, nosotros lo decíamos, para algunos era todo o nada. Si bien esto fue un acuerdo de reglamento y no en el decreto de que tenía que ser por unanimidad, de todas formas ahí se mancha lo que era el objetivo final, ¿no es cierto? Que era sentar a todos los sectores y llegar a un acuerdo transversal. Bueno, sí, porque el reglamento es obligatorio. Exacto. Sí. Temas claro. Que de lo que sí sabemos, por ejemplo, que, porque como bien dices tú, no hay un acceso abierto todavía a este informe, pero lo que sabemos es lo que han dicho los comisionados, particularmente Alfredo Moreno y el senador Huenchumilla se han referido a que no se habla acerca de acciones terroristas en la zona. Y ellos han dicho, porque a ver, hay algunos que dicen, ¿cómo vamos a estar hablando de reparación si no hablamos acerca de acciones terroristas, de atentados y todo lo que sabemos que sucede lamentablemente de manera constante en la zona? Y entendemos que este informe no incluye esa parte, porque los comisionados dicen, a nosotros no se nos encargó esa parte, no nos corresponde a nosotros hablar acerca de terrorismo. Eso por un lado, que pareciera que no se puede hablar de una cosa si es que no se habla de la otra. Y lo otro es que este informe y su aplicación, su ejecución,
va a quedar para la próxima administración, ¿no? Porque incluye una consulta indígena que es complicadísima de ejecutar, por lo mismo que estábamos revisando recién acerca de la dispersión de las comunidades y la relevancia que tiene para ellos participar o no de esta consulta. Efectivamente, y de hecho hay algunos personeros políticos que hablan de el legado que podría dejar el presidente respecto a esta comisión, pero lo cierto es que no se han querido aventurar desde el Ejecutivo. Ayer, por ejemplo, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que fue el secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz, decía que él no quería referirse políticamente a lo que fue esta Comisión para la Paz y el Entendimiento, porque dice acá son temas técnicos, es tema transversal, no es un triunfo de este gobierno, hay bastante austeridad en el lenguaje, al menos por parte de del gobierno, pero bueno, efectivamente son temas que quedan pendientes para la próxima administración y además, lo decíamos, este es un año electoral y de hecho ese fue un tema que pesó bastante a la hora de votar el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, no solamente para el Partido Republicano, que decidió restarse y por eso la senadora Aravena tuvo que renunciar al partido, sino que también para sectores de Chile Vamos. Eso también era un tema importante. Vamos a ver si es que estos proyectos se ingresan próximamente y si van a calzar también con el periodo electoral. Yo creo que tiene para rato también esta cosa. Mira, lo primero, como todos lo sabemos, no conocemos el texto. Yo creo que hay que leerlo. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que la derecha, me refiero a la UDI, a Renovación Nacional. A ver, ¿va a estar Renovación Nacional hoy día con su presidente que fue invitado, Rodrigo Galilea? No. ¿Va a estar Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, en un rato más? No. Va a estar... Bueno, entonces, la UDI ha manifestado sus dudas. Guillermo Ramírez ya dijo que no le gustaba, presidente de la UDI. Sí. Renovación Nacional ha manifestado sus dudas. Republicanos, nacionales libertarios, sus dudas. Porque esto requiere cambios legales. Se necesita legislar para implementar este acuerdo. ¿Hay votos en estos momentos? No. No habría votos. O sea, no están alineados en la oposición, a pesar de que el representante, que es Alfredo Moreno, el representante de Chile Vamos en la comisión, fue copresidente y además aprobó esto. Pero en las filas de la oposición no están. Y además había un abogado, Nicolás Figari, militante de la UDI, que también estaba en la comisión, que también aprobó el texto, pero la UDI ha manifestado su reparo a través de Guillermo Ramírez. ¿Qué ha pasado con Evelyn Matei? Evelyn Matei ha sido más cauta y ha dicho, bueno, no hubo unanimidad, o sea, planteó un reparo, pero ha sido cauta, no se ha pronunciado definitivamente en contra. Algunos sectores de Bópoli también han manifestado que hay que leer primero el texto, han sido muchísimo más cautos y por lo tanto, en una de esas podría haber votos, pero de que se divida a la derecha. Puede ser. ¿Qué pasa con Manuel José Sandón, presidente del Senado, militante de Renovación Nacional? Una rara avis en Renovación Nacional, hay que decirlo. Estaría a favor. Y por lo tanto podría producirse en la derecha un quiebre con respecto a todo esto. Podría, lo digo en condicional. La derecha está complicada, porque esto va a ser tema de campaña, Daniela. Así es, un tema que naturalmente va a marcar este año que si bien en el gobierno dicen, bueno, todos los años han sido electorales, esta es una elección que es la más relevante, o sea, no se elige a cualquier autoridad, se elige al presidente de la República y el próximo Parlamento, o sea, es muy, muy relevante, va a afectar las elecciones, sí, y de que va a haber una división importante también. Ahora, hay que poner atención también a lo que dicen los parlamentarios de la región de la Araucanía, del Biobío, de los lagos y los ríos. En la Araucanía son casi todos de oposición y la mayoría está en contra de lo que se abordó en esta comisión, o al menos lo que se ha conocido. Yo creo que hoy día es importante, es un día relevante para conocer más en detalle lo que se va a presentar y el mensaje que va a entregar el presidente de la República, que sería en los próximos minutos en el Salón Mont Varas, pero ya no creo que se conozca algo más de lo que ya sabemos, de lo que ya han contado los comisionados. Bueno, vamos a quedar atentos porque debiera ya estar por comenzar ese acto. Gracias, Daniela. Que estén bien, buenos días. Quedamos con líneas abiertas ahí con el Palacio de la Moneda.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.